Recording is on. Bueno, acá estamos. Buen día, vamos a empezar, chicos, si me escuchan bien, con ejemplos resueltos, o vamos a resolver juntos ejemplos de los temas 3 y 4. Les recuerdo, bueno, el tema 3, fundamentalmente vemos dos herramientas para resolver ecuaciones diferenciales que no utilizan fórmulas como las que usamos para los casos que nosotros consideramos como más habituales, es decir, fórmulas ya prefijadas. Por ejemplo, las lineales homogéneas de primer orden o no homogéneas de primer orden tienen fórmulas que, si la ecuación diferencial cumple con una determinada expresión ya tabulada, nosotros podemos proponer una fórmula para resolverla sin integrar. Eso, para que ustedes más o menos puedan hacer una comparación, es exactamente lo mismo que cuando ustedes tienen ecuaciones algebraicas de segundo grado y calculan las raíces. No resuelven todas las veces despejar las incógnitas, sino que aplican una fórmula. Pero esa fórmula para raíces de segundo grado la pueden aplicar únicamente si la expresión que van a resolver se ajusta específicamente a la forma que tiene la expresión de una ecuación algebraica de segundo grado. Si no, no la podemos aplicar. Entonces vamos a empezar con un ejemplo del tema 3, de resolución de una ecuación diferencial, en donde no aplicamos una fórmula específicamente, tal vez no porque no se ajusta a ninguna de las expresiones vistas, sino porque queremos practicar cómo resolver una ecuación diferencial a través de serie de potencias para el caso que se nos presente alguna que no está dentro de las que vemos en este curso. Yo les quiero aclarar algunas cuestiones. Hay mucho software para resolver ecuaciones diferenciales que actualmente se aplican, y si bien los métodos que nosotros vemos se utilizan analíticamente, muchas veces ustedes pueden trabajar con software de resolución de ecuaciones diferenciales, que lo vamos a compartir una vez que terminen de rendir el primer parcial, dadas las circunstancias. Y lo vamos también a explicar más o menos, a enseñar a cómo se usa ese software. ¿Me escuchan bien? Bien, bueno, entonces las ecuaciones diferenciales se pueden resolver mediante método de serie de potencia. ¿A través de qué concepto? Nosotros decimos, y como ustedes también vieron en algún momento en álgebra y en análisis matemático 1,
que una función se puede expresar aproximadamente por una serie de potencias. Siempre es más fácil trabajar con un polinomio que con una función trascendente. Entonces, si nosotros podemos proponer un polinomio como solución de una ecuación diferencial, siempre la manera de graficarlo y manejar esa función desconocida va a ser más fácil. Lo que vamos a ver ahora es cómo resolver una ecuación diferencial mediante serie de potencias. Es un ejercicio un poco largo, vamos a hacer una interrupción cuando termine una parte, porque es efectivamente un poquito largo. Todavía no lo están viendo, ya enseguida se los voy a mostrar. Un segundito, por favor. Bueno, ahí están viendo la pantalla, el ejemplo que vamos a desarrollar. Confírmame si están viendo todo en la pantalla. Y empezamos. El video que vamos a ver entonces trata de resolver una ecuación diferencial, que es la que está puesta en el ejemplo, y x cuadrado menos 1 y segunda menos 6y igual a 0. Nosotros podemos resolver esta ecuación, intentar resolver, porque es una ecuación de segundo orden, mediante alguno de los métodos que ya conocimos. No es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficiente constante, como ustedes ven en la escritura dividiendo todo por x cuadrado menos 1, de manera que no podríamos aplicar en forma directa eh, un método de segundo orden homogénea. Sí podríamos separar las variables, pero en este caso no lo vamos a hacer para practicar su solución a través de una ecuación diferencial. El análisis que primero tenemos que hacer es para qué puntos de x esa expresión queda sin definición. En este caso, nosotros podemos ver que en la expresión y segunda menos 6 sobre x cuadrado menos 1 por y igual a 0, si x llegaría a ser 1 o menos 1, la ecuación diferencial no se podría resolver, no tendría una solución definida. Cualquier punto que haga eso, o sea, que provoque que la solución de la ecuación diferencial no es definida, se llama punto singular en la ecuación diferencial. Y puntos ordinarios son aquellos que justamente permiten encontrar una solución definida para la ecuación diferencial. En este caso,
como la única indeterminación se produce cuando x es más menos 1, los puntos ordinarios son todos los demás. Por ejemplo, x igual a 0 sería un punto ordinario. Como x igual a 0 es un punto ordinario, nosotros podemos proponer desarrollar nuestra función y, que no la conocemos, como una serie alrededor del punto x igual a 0. Y que esa serie represente a la función desconocida. En la notación que usa el profesor o la profesora como ejemplo, eh, los índices de la sumatoria van a ver que, a diferencia de lo que usamos habitualmente en general, que puede ser como subíndice I o N, usa el subíndice P, que bueno, es válido como cualquier otra letra. Y C de P vendría a ser nuestro A sub N o A sub I, y el exponente de x menos x0 a la P es para nosotros x menos x0 a la N. Sí. Eh, ¿Van escuchando? Por el chat, díganme, por favor. Bueno, gracias, chicos. Entonces seguimos con esa sumatoria como propuesta para la solución de la ecuación diferencial. En este caso, bueno, x0 lo vamos a tomar como 0 porque sabemos que es un punto ordinario, o sea que no hace que la solución de la ecuación diferencial quede indefinida. N, K o cualquier otra letra, como yo le decía, I latina, se pueden usar como subíndice. Nosotros acá, en este ejemplo, estamos viendo a la letra P como subíndice. Y nos quedaría eh, como propuesta para resolver la ecuación diferencial I igual a la sumatoria entre P igual a 0 e infinito de una constante para cada uno de los términos infinitos de la serie por x elevado a la potencia 0, 1, 2, 3 hasta infinito. Imagínense que esta serie de potencias, i igual a la sumatoria de un polinomio, o de distintos términos de un polinomio de x, debería satisfacer la ecuación diferencial puesta o reemplazada en la ecuación rosadita que se ve al principio, es decir, en x cuadrado menos 1 y por y segunda menos 6y igual a 0. Eso es lo que nosotros, digamos, vamos a tratar de determinar. En esa sumatoria que nosotros planteamos, y igual a la sumatoria entre 0 e infinito de c sub p por x a la p, la única eh, incógnita que tenemos es c, porque x es un valor variable y la vamos a calcular como función desconocida. Entonces, lo único que nos restaría determinar son los valores de c que permiten que esa serie, reemplazada en la ecuación diferencial, la satisfaga. Entonces, el concepto del método de serie de potencias, recurrencia, a veces llamado de sumatorias, después vamos a ver otro que es el de serie de Taylor, el concepto de este método, que es el de sumatoria, simplemente reside en lo siguiente. Nosotros tenemos esa i como función desconocida propuesta, reemplazada en la ecuación diferencial objeto del problema, la tiene que satisfacer. Entonces, si la expresamos como polinomio y sacamos sus derivadas, los coeficientes c tienen que ser tales que se cumpla la ecuación diferencial. Para eso tenemos que empezar a determinar las derivadas de i
¿cuáles serían, partiendo de la base que I es C sub P por X a la P entre 0 e infinito, cuáles serían esas derivadas para reemplazarlas en la ecuación original? La derivada primera está claro que tenemos que derivar, como son polinomios dentro de la sumatoria, cada término es un término de un polinomio, derivamos como un polinomio donde la derivada de, de y respecto de x resulta p, que sale del exponente de x, multiplicada por c sub p y por x a la p menos 1, porque es el valor de la derivada elevada a la potencia menos 1. Y teniendo la derivada primera, que en cada término sería p por c sub p por x a la p menos 1, ahí nos damos cuenta que no tiene sentido que iniciemos esa derivada primera, la sumatoria, desde p igual a 0, porque si empezamos de p igual a 0 hasta infinito, el primer término se anula porque está multiplicado por p. Con lo cual, descartamos ese término y empezamos directamente de 1. Y si calculamos la derivada segunda, derivando la derivada primera, la expresión que nos da es la que están viendo en este momento en el último renglón que escribió la profe. Y segunda igual a la sumatoria de p por p menos 1 por c sub p por x a la p menos 2. O sea, hicimos la derivada del argumento de la sumatoria. Acá empezamos de 2, la sumatoria, porque como tenemos p y p menos 1, ya sea que p valga 0, anula todo el término, o que p valga 1, anula todo el término. Con lo cual, eh, el inicio de la secuencia con 2 es suficiente. ¿Vamos bien hasta ahí por el chat o se perdieron? De momento bien, muy bien, espero que sigamos de momento bien. Mariano, muchas gracias. Cuando tenemos nosotros determinadas las dos derivadas en este caso, pues nosotros necesitamos y necesitamos y segunda en la ecuación que nos dieron como consigna. Y prima no la necesitamos, la calculamos porque teníamos que calcular y segunda. Es un paso intermedio, la necesitamos como una herramienta para calcular y segunda. Ahora ya tenemos y segunda y tenemos y. La que nosotros proponemos, no sabemos cuánto vale C sub P. Ni C sub 0, ni C sub 1, ni C sub 2, ni ninguno. Vamos a intentar determinarlo. Entonces, en la ecuación original que está escrito con rosado, vamos a reemplazar donde dice y segunda por la sumatoria que hemos calculado recién. Y segunda igual a la sumatoria entre 2 y infinito de todo el término que corresponde. Y donde dice y, vamos a reemplazar por y, que es la sumatoria entre 0 e infinito de c sub p por x a la p. Nos queda la expresión que está a la derecha. Simplemente esto que está a la derecha es lo mismo que está a la izquierda en rosado, nada más que expresado en vez de en términos de y segunda, en términos de la serie de potencia. Fíjense que en el primer término de esta ecuación que escribimos al último en la columna de la derecha, repetimos el x cuadrado menos 1, que es un factor que estaba en la ecuación diferencial. Y ese lo multiplicamos por la serie que corresponde a la y segunda, y después repetimos también el menos 6
que es el factor que multiplica ahí en la consigna, y lo multiplicamos por la serie que representa ahí. Todo eso tiene que ser cero. El x cuadrado menos 1 es un polinomio que está multiplicado por otro polinomio. Ese otro polinomio, que sería la sumatoria, tiene una constante que es p por p menos 1 por c a la p, que no le tenemos que dar tanta entidad, por más que sea un poco compleja la escritura, y tiene un factor en x que está elevado a la p menos 2. Ese x, como se trata de una sumatoria, podemos distribuirlo con el factor x cuadrado menos 1. Y ahí, si multiplicamos x cuadrado menos 1 por lo que está dentro de la sumatoria, primero multiplicaremos el x cuadrado. Entonces tenemos que poner el mismo coeficiente y multiplicamos ahora por x cuadrado. Después vemos qué hacemos con ese producto de x, ¿no es cierto? Pero por ahora estamos expresando todo así con detalle. Y después, el menos 1, que viene después del x cuadrado menos 1, lo aplicamos para multiplicar menos 1 por toda la serie completita. Entonces quedaría la misma expresión, nada más que con el signo menos de el menos 1 del x cuadrado menos 1. Y ahí tenemos que seguir con el resto, digamos, de la ecuación diferencial, que serían los 6 c sub p por x a la p. Ese 6 lo ponemos dentro de la sumatoria para ya intentar, o en el paso, digamos, siguiente, intentar unificar esa sumatoria. Las tres sumatorias que nos quedaron, así como están sumadas, tienen que dar 0 para todos los valores de x, salvo los puntos singulares que, bueno, no permiten un estudio de la función menos 1 y más 1. Pero nosotros estamos tomando alrededor de x igual a 0. Si tienen que pararme por alguna razón, pongan en el chat. Yo el micrófono, mejor dicho, los parlantes de mi compu los tengo cerrados porque no quiero que se escuche el audio del video de YouTube superpuesto para que ustedes se entiendan bien. Así que yo cada tanto miro el chat, si hay algún pedido de auxilio, lo analizamos por ahí. Entonces, volviendo a la solución, teniendo ya las tres expresiones, hacemos una sola serie que nos queda eh, con x en la primera, ¿no es cierto?, de las series con x a la p, y a ver, disculpen que les voy a mostrar un minutito la anterior para que vean. En el primer término, nosotros teníamos c sub p por x a la p menos 2 por x al cuadrado. Si multiplicamos x al cuadrado por x a la p menos 2, nos queda x a la p, porque el 2 y el 2 se cancelan. Bueno, y los otros términos quedan igual. Por eso la profesora pone acá, cuando ya pasa en limpio esa ecuación, directamente la expresión que estamos viendo ahora, que son las tres sumatorias que nos quedaron después de reemplazar y segunda e y en la ecuación original, igualadas a 0.
tenemos exponentes diferentes, P y P menos 2. Y también tenemos índices diferentes. Pero lo primero que hay que hacer es homogeneizar las potencias de X. ¿Para qué? Si nosotros logramos homogeneizar las potencias de X, las sumas que están escritas en la expresión, las podríamos unificar en una sola, porque podríamos sacar factor común el X a la potencia que nos quede unificada. En este caso particular, bueno, tenemos 2x a la p, o sea, dos términos que tienen x a la p, y un término que tiene eh, x a la p menos 2. Seguramente lo más fácil es tratar de llevar todo a x a la p. Ese p menos 2 es el que nosotros tenemos que de alguna manera eliminar. Definimos un subíndice, o eso ya depende de cómo nosotros queremos hacer el procedimiento mentalmente. Definimos un subíndice que sería el nuevo subíndice donde nos permita homogeneizar los tres exponentes de x. mp-2, o sea, p sería m más 2, nos permitiría de alguna manera expresar a x al mismo exponente eh, en las tres series. Cuando P es 2, M vale si P es infinito, M también vale infinito. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay mucha diferencia entre infinito e infinito menos 2, o es exactamente lo mismo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir la serie de potencias de tal forma que nos quede una suma de sumatorias en donde x esté elevado a la misma potencia. Como les digo, este procedimiento es algebraico, no tiene que ver con la resolución de la ecuación diferencial, sino que es un procedimiento algebraico para igualar los índices de la sumatoria. Entonces, el método que ustedes utilicen mentalmente o analíticamente o algebraicamente para resolverlo no es importante en la medida que no cambien la ecuación. Entonces, en la segunda sumatoria la profesora lo que hace es reemplazar P por M, o sea, donde dice P va a decir M más 2, donde dice P menos 1 va a decir M más 1, y donde dice P menos 2 va a decir M. Ahí me detengo. Que el índice de la sumatoria se llame M o se llame P no nos altera el contenido de la sumatoria. Por eso este cambio de variables que hace la profesora de M por P menos 2 es a título ilustrativo para mostrar que la nueva sumatoria, que antes iba de 2 a infinito y x estaba elevado a la p menos 2, ahora se puede expresar de 0 a infinito pero con x elevado a la m.
Lo que pasa es que día M, día P o día I es lo mismo, así que ya ustedes se imaginan que en la próxima escritura de este segundo término de las tres sumatorias, a M lo vamos a reemplazar por P. La tercera queda como estaba, porque ya X estaba elevado a la P. Y ahí tenemos una expresión en donde todos los exponentes de X están a la misma potencia, es decir, a la potencia del índice. Sin embargo, si nosotros acá analizamos en la segunda y en la tercera sumatoria, el primer término de ambas sería un coeficiente multiplicado por x a la 0. En la segunda sumatoria, para m igual a 0, tenemos x igual a 0. Y en la tercera sumatoria, para p igual a 0, tenemos x a la 0. Sin embargo, en la primera sumatoria empieza de 2, o sea, que tenemos una dificultad porque no tendríamos ese término en x a la 0. Y ahora lo que vamos a tener que hacer entonces es eliminar los primeros términos de las dos segundas sumatorias, de la segunda y la tercera, para que los índices queden iguales en las tres sumatorias. Tenemos dos sumatorias que empiezan de 0 y una que empieza de 2. Como no podemos inventar términos anteriores a la que empieza de 2, deberíamos hacer que empiecen de 2 las dos segundas sumatorias y sacar o extraer los términos, que son el 0 y el 1 para la segunda y la tercera sumatoria. A ver, Claudio, me dice Claudio que no escucha. Sí, ya está. Ah, bueno, perfecto. De nada. Vamos a continuar. Ahora nos quedaron las tres sumatorias. Todo le pusimos la letra N para no complicar, digamos, la notación. Y, y lo que tenemos que hacer es igualar los índices como segundo paso. Es muy importante, chicos, en un problema de resolución por serie, que la secuencia de homogeneización de las series la hagan primero exponentes y segundo índices. Si no, van a entrar en un círculo en donde nunca van a poder igualar las distintas series que aparecen en la sumatoria. Acá ahora tenemos que homogeneizar los índices de la sumatoria. Como les decía, no pueden inventar el 0 y el 1 para la primera sumatoria, así que lo que tenemos que hacer es desglosar de las segundas dos sumatorias el término en n igual a 0 y el término en n igual a 1, en las dos sumatorias. En la primera, sabemos cuánto vale la sumatoria para n igual a 0 y hay que escribirlo, que enseguida viene, porque lo que estamos haciendo ahora es escribir la primera sumatoria, que esa no la vamos a tocar. Ahora vamos con la segunda sumatoria, que tenemos un menos. El término en n igual a 0 es 1 por 2 por c sub 2 por x a la 0. Y el término en n igual a 1 sería 2
por 3 por C3 y eso multiplicado por X a la N, que en este caso, bueno, estamos hablando del 1, o sea, X. La tercera sumatoria que escribimos después, perdón, chicos, a ver que ahí hablé de la tercera sumatoria cuando estamos en la segunda. Lo que vamos a escribir ahora en esta sumatoria es la segunda sumatoria de arriba, ya con los términos 0 y 1 sacados. Entonces nos queda la sumatoria que teníamos antes, pero con el índice 2, o sea, desde el índice 2, porque el término del índice 0 y del índice 1 los hemos sacado. Escrita esa parte de la segunda sumatoria, escribimos la última, que es la que estaba anteriormente eh, como 6 por c a la n por x a la n entre 0 e infinito, de la cual tenemos que hacer lo mismo que en la segunda sumatoria, es decir, sacar el término para n igual a 0 y el término para n igual a 1. ¿Qué nos queda? Para n igual a 0 es x a la 0 y c sub 0, que lo ven acá. Y para n igual a 1 nos queda el 6 por c sub 1 por x a la 1, que lo ven aquí. Y eso le restamos la última sumatoria, que es la que no modificamos en cuanto a la forma, pero sí modificamos en cuanto al índice, que serían los términos que nos faltan de la tercera sumatoria para alcanzar hasta el índice infinito. Eh, bueno, ahí esa expresión, la última que viene, la larga, no la que está en el último renglón todavía, es la clave, digamos. ¿Entendieron cómo llegamos hasta esa última expresión larga que ocupa toda la pantalla? La anteúltima línea. Claudio entendió, Darío también. Mariano sí, y agrega desarrollando la sumatoria. Y César también. Bueno, el procedimiento es, a ver, es algebraico prácticamente. Lo que hay que tener en cuenta es que es complicado simplemente por el tema de que estamos manejando muchos números. Expresada la sumatoria así en esa línea que ocupa toda la pantalla, nosotros tenemos tres sumatorias, que son las mismas tres que teníamos antes, nada más que hay ahora la particularidad es que todas van en el mismo índice, de 2 a infinito, y tenemos algunos términos que no pertenecen a ninguna sumatoria, particularmente 4 términos. El tercero, el segundo, el quinto, el sexto, son términos sueltos en la expresión. Ahora entonces esos términos sueltos los ponemos al principio de la ecuación y la sumatoria entre 2 e infinito la podemos de alguna manera sacar como un factor que, que de alguna manera eh, abarca a todos los argumentos de las tres sumatorias.
Bueno, ahí esperemos un cachito. El, en el primer término de las dos sumatorias, que yo lo punteo ahora en un segundito, eh, de la primera sumatoria y de la tercera se saca factor común c sub n por x a la n. Y en el corchete, que punteo ahora, en vez de 6 es menos 6, que es el menos 6 que está en la tercera sumatoria eh, de la expresión de arriba. Es un error que después se corrige un poquito más adelante. La segunda sumatoria que nos queda, que es la que yo estoy marcando ahora, es la que está escrita como segunda sumatoria en la expresión anterior. Entonces, tenemos por un lado n por n menos 1 menos 6 y por otro lado n más 1, n más 2, cn más 2. Todo eso entre 2 e infinito multiplican a xn. Ahora seguimos factorizando. Agrupamos los coeficientes que están multiplicados por x a la 0, que son 12,2 y 6c sub 0, y los coeficientes que están multiplicados por x, que serían menos 6c3 y menos 6c1. Todo eso multiplicado por x. Y ahí seguimos con las sumatorias. El índice, bueno, se mantiene entre 2 e infinito. Recuerden que ahí es menos 6, ¿no es cierto? Que hay un pequeño error. N cuadrado menos n menos 6 por c sub n por x a la n. Y acá mandamos todo el coeficiente de la segunda sumatoria, que también está multiplicando por x a la n. Igual a 0. Bueno, esta expresión que quedó ahí solita en la pantalla es la que nos va a permitir determinar C sub 0, C sub 1, C sub 2. ¿Cómo? Imagínense lo siguiente por un minuto. A la izquierda ustedes tienen un polinomio, en donde el primer término es el coeficiente de x a la 0. Y el segundo término es el coeficiente de x a la 1. A la derecha del signo igual, o sea, en el segundo miembro, también tienen un polinomio, con la particularidad que ese polinomio es cero. Entonces, ¿cuál es el coeficiente en el miembro de la derecha para x elevado a la 0? Espero la respuesta en el chat. Claudio dice 0 y es correcto. ¿Algún otro? Digo yo que es correcto, no sé. ¿Alguno que cuestione el 0? ¿O alguna? O Claudio, ¿podés escribir 12,2? ¿Cómo? A ver, ¿qué dice?
menos 6c igual a 0. Sí, eso es igual a 0. Entonces, perfecto, Mariano. 12,2 menos 6 es 0, es 0. Ahí es donde nosotros ya sabemos que C2, ¿cuánto va a valer? En función de C sub 0. Viendo la deducción que hizo Mariano y lo que pone Claudio, si 12,2 menos 6C sub 0 es 0, despejaríamos C sub 2 y C sub 2 vale 3C sub 0. Y Alejo dice que está correcto. ¿Qué pasa? Nosotros estamos resolviendo una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tenemos permitido para la solución general manejarnos hasta con dos constantes arbitrarias. Para nosotros C0 va a ser una constante arbitraria, que le podemos dar obviamente cualquier valor. Y C2 ya la tenemos en función de C0. Ahora vamos a ver qué pasa en el segundo término de esta expresión que quedó sola en la pantalla. Ese segundo término está en x, multiplicado por x a la 1. A la derecha del signo igual, lo que nosotros tenemos es también un término con x a la 1, nada más que su coeficiente vuelve a ser 0. Entonces, ¿qué pasaría o qué nos permite deducir menos 6c3 menos 6c1 que multiplica x en la expresión larga? Debería ser, a ver, ahora que detuve el video, si quieren hablar, hablen, yo voy a poner el parlante. Ahora estoy escuchando, C1 igual a menos C3, pone Mariano, eh, o C3 igual a menos C1, pone Darío. Entonces, y Claudio coincide. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí aparece que C1 nos define a C3. C1 podría ser la segunda constante arbitraria junto con C0. De manera que C2 lo calculamos a partir de C0, C3 a partir de C1, y lo que nosotros observamos en la fórmula esta larga que queda en la pantalla es que el coeficiente de x a la n va a ser una serie de expresiones que para cada valor de n van a valer 0 porque a la derecha todos los términos en x a la n son 0. Esta expresión que está en la fórmula, digamos, larga que queda, es válida únicamente para eh, n mayor o igual que 2. Ahí la profesora acaba de borrar el más 6 y lo puso menos 6, porque bueno, ahora va a empezar a hacer todos los cálculos y si partimos de un error de negativo o positivo, todos los cálculos están o van a salir mal, digamos. A partir de ahí empieza lo que veíamos recién de la deducción de cada uno de los exponentes de x, o sea, el coeficiente de cada uno de los exponentes de x lo vamos
determinando. Ustedes ya habían determinado C2 y C3 en función de C0 y C1. Y ahí van avanzando. Y hasta ahí, bueno, después ya empezamos con una expresión en donde tendríamos que lograr que para todos los xn nosotros pudiésemos calcular una expresión en función de C0, de C1, a través de C2 y C3. Siempre buscando el n-1, ¿no es cierto? Nosotros hasta el n igual a 3 ya lo tenemos calculado. Nos interesaría saber qué pasa con el n igual a 4. En esta parte, la expresión que nos queda, por ejemplo, n cuadrado menos n más 6, la podemos factorear con las raíces de esa ecuación y podemos entonces escribir la misma expresión de x a la n como una expresión que relaciona c sub n más 2 con c sub n. Y c sub n más 2 sería c sub n por n menos 3 sobre n más 1. Para n, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos calcular eh, C sub 4, porque hasta C sub 3 ya lo tenemos, tendríamos que reemplazar n por 4, n por 2, perdón. Repito, si nosotros quisiéramos calcular x a la cuarta y determinar cuál es su valor de C sub n, podemos poner el 2 en n, de manera de tener C sub 4, acá sería 2 menos 3, 2 más 1 y C sub 2. Entonces C sub 4 sería un coeficiente multiplicado por C sub 2. Eso ya lo vemos en un segundito. Que es la continuación del ejercicio anterior. Vamos a ver simplemente un instante, digamos, como para pasar a hacer un ejercicio de Laplace, que es el que habían pedido el otro día. Acá lo que está desarrollado, digamos, es el ejercicio que estábamos haciendo recién, que está marcado acá arriba. Empezar a calcular cada uno de los coeficientes con la fórmula que está con la llave hacia abajo, que llamamos fórmula de recurrencia. Y para todos los n, 2, 3, 4, 5,
podemos ir determinando cada uno de los C, desde C sub 4 hasta el C que nosotros querramos. Como habíamos visto recién, bueno, C sub 4 tenemos que hacer 2 menos 3 sobre 2 más 1 por C sub 2, eso nos da menos un tercio de C sub 2. Pero C sub 2 es menos 3 C sub 0, por lo que habíamos calculado anteriormente. Al final entonces C sub 4 es igual a C sub 0. Y así vamos calculando cada uno de los términos hasta encontrar si es que hay alguna relación entre el término C sub n más 1 y el C sub n. Si la hay, la escribimos como una fórmula de recurrencia. Y si no la hay, lo que nosotros tenemos que hacer es eh, expresar la serie que encontramos hasta un determinado término. Acá me están viendo, espero. Ese es un ejemplo de lo que significa realizar o resolver un ejercicio mediante el método de recurrencia. Como ustedes habrán visto, lleva 30 minutos, todavía no estaba escrita la expresión final, pero es un ejercicio que matemáticamente no es complejo, sí es laborioso en el sentido de que requiere de muchos pasos algebraicos, a diferencia de otros problemas. Eh, Nosotros lo que ahora quiero que vean es una ecuación diferencial resuelta por transformada de Laplace, que el otro día me pidieron que hagamos un ejemplo y bueno, lo vamos a hacer ahora. En un instante. Ya me comunico con ustedes, esperen que abro el ejemplo siguiente y lo empezamos a visualizar. Bueno, a ver, volvamos al aula. Eh, yo ahora estoy con el volumen o el parlante de mi computadora abierto, así que si alguien quiere decir algo o comunicarse por el chat, a ver, ¿por qué n parte de 2? ¿Cómo se determina eso? Bien, n parte de 2 porque cuando nosotros desarrollamos la sumatoria, teníamos tres sumatorias, una que partía de 2 y dos que partían de 0. Para homogeneizar las sumatorias, Álvaro, nosotros no podemos inventar los primeros dos términos de la sumatoria que empieza en 2. No lo podemos imaginar. Entonces, la única alternativa para homogeneizar los índices es descartar de las sumatorias que empiezan en 0 los dos primeros términos. Con lo cual el término sub 0 y el término sub 1 salen fuera de esas dos sumatorias y nos quedan dos sumatorias que empiezan en 2 más la original que empezaba en 2. Por eso partimos de 2 en las tres sumatorias. No es que siempre tenga que ser 2. Si es una ecuación diferencial de tercer orden, ese va a ser 3. Y si es de primer orden, va a ser 1, seguramente. Porque hay una derivada y hay un término que va a desaparecer. No sé si entendiste, Álvaro.
Bien. Con respecto al punto del parcial, nosotros consideramos que un ejercicio de este tipo, haciéndolo en papel, puede demorar lo que demoramos recién, media hora. Teniendo en cuenta que, bueno, media hora hubo algunas interrupciones para explicar y ese tipo de cosas. Si el ejercicio no es complicado, se puede resolver en media hora. Ustedes van a tener 2 horas para hacer el parcial y no lo tienen que resolver con un editor de ecuaciones, ni mucho menos, sino en un papelito, por supuesto con virome, que sea legible, y lo mandan por foto. O sea que no está descartado que tomemos un problema de este tipo. Lo que Claudio le contestó a Álvaro, bueno, por el índice de la sumatoria, es lo que trataba de explicar yo. Y, y eso sería más o menos la- el contexto de este ejercicio. Si me dicen con virome y si nos equivocamos, no, pueden hacer con lápiz. La cuestión es que si sacan una foto y yo no entiendo nada con la foto, con el lápiz, va a ser complicado que les pregunte después qué quisieron poner. Entonces, pueden hacer con lápiz y pasarlo con virome, o pueden hacer con virome y si se confunden tacha. Eso no nos interesa a nosotros. En algunos ejercicios, bueno, utilizan mina 2B, sí está bien, que son las minas blandas de dibujo. Eso es nítido en un papel blanco. Y para la foto está bien. Después a ustedes se les va a ir borrando con el tiempo, pero no creo que los recuerdos los mantengan como recuerdo, digamos, estos exámenes parciales. Van a quedar grabados en la foto. En principio, lo que pregunta Darío, en algunas preguntas vamos a hacer alguna opción múltiple, pero sí claramente en otras vamos a tener que esperar que ustedes resuelvan el ejercicio y lo manden. En el cuestionario, como ustedes vean, van a ver que hay una opción para subir archivo en las preguntas. Supongamos, preguntamos resolver la ecuación diferencial tal y tal por serie de potencia. Y van a tener ahí mismo en la pregunta un espacio para subir el archivo, como hacen con la guía de trabajo práctico, pero sin salir del cuestionario. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a tratar de ver, aunque sea un poquito de la plaza, ahora las profes van a continuar con ese tema, pero me interesa, aunque más no sea el concepto de la plaza, vamos a compartir el ejercicio que está hecho, que es para segundo orden. Yo voy a apagar el parlante de mi compu. Homogéneo. Y acá lo que vamos a ver es una ecuación diferencial de segundo orden resuelta por transformada de Laplace. Siempre que vayan a usar transformada de Laplace necesitan necesariamente condiciones iniciales. Esta ecuación diferencial homogénea la podríamos resolver por el método que nosotros conocemos con las raíces de la ecuación característica, pero usamos Laplace para que ustedes vean por lo menos cómo se empieza. Tenemos las condiciones iniciales y ustedes saben que la propiedad de la transformada de Laplace es que las transformadas de las derivadas son funciones algebraicas. Nosotros lo que hacemos para resolver una ecuación diferencial por transformada de Laplace es transformar la ecuación diferencial con la transformada de Laplace, encontramos la antitransformada como solución y luego hacemos la transformada inversa para encontrar la función desconocida. Acá la función desconocida es x y la variable independiente sería t. Planteamos la transformación de la ecuación diferencial. L es la transformada y transformamos x segunda, x prima y x.
las constantes por las propiedades de la transformada salen fuera de la transformada. Hay una tabla de transformadas, ahora vamos a tratar de mostrárselas. En esa tabla de transformadas que ustedes ven en la pantalla, eh, perdón que los haga correr con el scroll de la pantalla, en el 15, en el renglón 15, está la transformada de I' de t, que es el nombre que usamos nosotros para la variable, puede ser x de t o cualquier otra función. Y I mayúscula vendría a ser la función transformada de I. La antitransformada de I mayúscula es I. Entonces, la transformada de I' es S, que es un parámetro, por I menos I de 0. Y así está la transformada de la derivada segunda en la tabla y la transformada de cualquier otra derivada. Entonces, ahora volvamos al ejercicio de la transformada de Laplace, que ahí lo que está poniendo el profe es específicamente, ahí no están viendo nada todavía. A ver, un segundito por favor. Ahora sí. Entonces, ahí lo que están viendo es, a partir de la ecuación diferencial, nosotros calculamos las transformadas. La de x segunda, la de x' y la de x. L mayúscula, a diferencia de nuestra notación que utilizamos la Y mayúscula, para este profe significa la transformada. En vez de la Y es una L mayúscula. Con esas tres transformadas tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial dada. Sabemos que x de 0 es menos 1 y que x' de 0 es 1. Entonces reemplazamos, en el caso de la transformada de la derivada segunda de la función, donde dice x0 ponemos menos 1 y donde dice x'0 ponemos 3. Como está el signo menos, va al menos 3. Y en el caso de la derivada primera, cuando la transformamos, eh, S por L de X menos X0, X0, X sub 0, digamos, es menos 1, entonces quedaría esa expresión. Entonces ahora conocemos la transformada de X segunda, de X' y de X. Y tenemos los coeficientes de la ecuación diferencial original. Ahí nosotros tenemos S cuadrado por L más S menos 3, que sería la transformada de X segunda. Después tenemos 2 por S por L más 1, que multiplicado por 2 sería 2, que es la transformada de X'. Y menos 3L, que sería la transformada de X. Esa ecuación, ahora me voy a detener acá. Esa ecuación que está ahí no es una ecuación diferencial,
Si interpretamos que S es la variable independiente y que L es la incógnita o la función incógnita, lo que tenemos ahí es una función L de S, que la podemos determinar, es decir, despejando L, nosotros podemos tener L en función de S. ¿Qué significa tener L en función de S? Significa que entrando en la tabla de transformada que ustedes tienen en la guía, de manera inversa, es decir, entrando por la transformada, pueden encontrar la antitransformada. Y encontrar la antitransformada, en este caso, significaría encontrar X, que sería la solución de la ecuación diferencial o función desconocida. Ahí vuelvo al chat, que veo algunos mensajes. Maxi dice, ¿por qué el tercero es negativo, el menos L, menos 3L? A ver, el tercero, no, bueno, el menos 3L, a ver, veamos, perdón. Nosotros tenemos menos 3X, X es L, la transformada de X es L, y por eso quedaría menos 3L. ¿Se entiende, Maxi? Mm, de nada. O sea, L sería la transformada de X en este caso. Entonces, en la expresión que nos queda es cuadrado L más S menos 3 más 2S por L más 2 menos 3L igual a 0. Lo que nosotros tenemos en realidad es una expresión en donde L es función de S. Y como les decía, en la tabla de transformada nosotros podemos entrar del lado de X para transformar o de la transformada para antitransformar. Si entramos de la transformada para antitransformar, necesitamos conocer L para ver cuál es su antitransformada. Y para conocer L, deberíamos despejar de esa expresión, lo cual sería una cuestión más bien algebraica. Sacamos factor común L y todo nos quedaría en función de S. El 3 menos 2, bueno, se hace 1. Y la expresión que tenemos en el paréntesis del primer término puede pasar dividiendo. O sea que nos queda menos S más 1 sobre S cuadrado más 2S menos 3. La expresión del denominador es una cuadrática que se puede expresar factoreando las raíces, o sea, S más 3 y S menos 1, 3 y menos 1 son las raíces. En definitiva, L de X, o sea, la transformada de nuestra función desconocida, ya sabemos cuánto vale. Ahora podemos simplificar un poquito esta expresión porque menos S más 1 sería lo mismo que S menos 1 con el signo cambiado. Así que ahí todavía tenemos una chance de simplificar la expresión un poco más para ver si lo que nos queda lo encontramos en la tabla de antitransformada. Hacemos ese movimiento, digamos, cambiar el S menos 1 del numerador y lo cancelamos con el S menos 1 del denominador. Por lo tanto, la transformada de X nos quedaría menos 1 sobre S más 3. Bueno, ahora,
Menos uno sobre S más 3. Traten de recordar esa expresión. Menos uno sobre S más 3. Ahora, eh, tenemos la tabla. Acá vemos la transformada. Y encontramos alguna parecida, que podría ser esta expresión. O sea, si bien no coincide exactamente el signo y A está genérico, pero es una expresión uno menos S sobre A muy parecida a la que nosotros tenemos en eh, la expresión que nos quedó en el problema, que es menos uno sobre S más 3. Y a esta la trabajamos en función de la tabla del antitransformado. Ustedes vieron que la solución que daba la tabla, o sea, la transformada de la ecuación, es uno sobre S más 3, el signo menos lo sacamos, y de ahí deducimos cuánto vale A, que sería menos 3. La antitransformada es uno sobre S menos A, el valor que está en la tabla, y la antitransformada de esa expresión es C a la A por T. En este caso, A vale menos 3. Para que S más 3 sea igual a S menos A, E vale eh, S menos 3. Y finalmente, X sería menos E elevado a la menos 3T. Esa es la solución de la ecuación diferencial dada para las condiciones iniciales impuestas. Por supuesto, si X lo derivamos respecto de T una vez y dos veces y lo reemplazamos en la ecuación diferencial original, tendría que verificar. Eh, Ahora son las 9:32, chicos. Van a tener la clase con las profesoras Apaza y Silvia Maidana, así que los dejo para que muden de aula. Muchas gracias, consulten por los foros. Si hay alguna pregunta, tenemos 2 minutos por el chat. En la próxima clase podría desarrollar algún ejercicio con la clase donde en la próxima clase vamos a tener el examen, Claudio, pero las profes ahora pueden hacer un ejercicio de este tipo. No hay próxima clase ya de repaso. Claudio, ¿se entendió, no, eso de último, de que no hay más repaso? Bien. Bueno, nos vemos en el parcial, chicos. Mucha suerte. Aprovechen la clase de ahora con las profes, por favor. Sí, Claudio, te escucho. Todavía no me fui. Hasta luego, Álvaro, Fabiana, los asistentes a nuestro canal desde la primera hora. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna idea si van a abrir sección alumno? Por el momento no al público. Tal vez empecemos con algún registro de actividades, pero no al público. Y tal vez la semana que viene, atención telefónica. Eso ya lo vamos a ir analizando. Eso fíjense en la página web, por favor. Estamos tratando de lo antes posible estar normales. Bueno.
Hasta el parcial entonces, chicos. Muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Vayan a la otra aula. Me desconecto, chicos. Hasta pronto.